Nunca pensé que acabaría mis días en una residencia. Y mira que he aguantado mucho en esta vida. Di clases por más de 30 años en una escuela pública de barrio, en Válicas, enfrentando aulas abarrotadas, techos con goteras y alumnos tirando sillas a la pared. Todo eso mientras criaba sola a 2 hijas, después de un divorcio que me dejó con más deudas que fuerzas. Creí que al jubilarme tendría un poco de paz, ¿sabes? Que podría cuidar de mi salud, de mis plantitas en el balcón, leer mis libros, pero nada de eso pasó. Recuerdo perfectamente el día en que todo se vino abajo, Ann. Fue un martes. Intenté levantarme de la cama con ese dolor insistente en la cadera izquierda, que venía empeorando desde hacía semanas, pero me desequilibré y resbalé en la alfombra de la sala. El golpe fue seco, como si se me hubiera roto algo por dentro. El dolor era absurdo, un calor que me subía por la pierna y me mareaba. Intenté arrastrarme hasta el teléfono fijo, que estaba en la mesita junto al sofá. Pero cada centímetro parecía un martirio. Cuando finalmente alcancé el aparato, llamé a mi hija menor, la que aún vive aquí en Madrid, pero la llamada fue directo a la señal de ocupado de Movistar. Lo intenté una segunda vez. Nada. Luego envié un audio por WhatsApp a mi hija Mayo R., la que vive en Barcelona, aunque sabía que difícilmente me contestaría, vive atascada en reuniones. Por fin llamé a mi vecina del piso de arriba, doña Carmen, pero ella tampoco respondió. Minutos después, mi hija de Madrid me devolvió la llamada, con ese tono apurado de siempre, mamá. Estoy con los niños. Andrés está de viaje, no puedo salir ahora. Llama al 112 y mira si te llevan al hospital. ¿Está bien? Acabé llamando al 112, medio sin saber qué esperar. Me quedé allí tendida en el suelo de la sala, temblando de dolor y sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. Nunca fui de pedir ayuda a nadie. Siempre me las arreglé. Pero en ese momento estaba completamente vulnerable. Cuando llegaron los técnicos de emergencia, fueron muy correctos y amables. Me inmovilizaron con cuidado y me llevaron directo al Hospital Gregorio Marañón. La espera fue larga, como siempre, pero yo ya estaba tan agotada que ni me importaba. Después de algunos exámenes, el diagnóstico: fractura de fémur. El médico explicó que tendrían que operarme y que lo ideal sería trasladarme a un centro de rehabilitación después de la operación. Fue entonces cuando me invadió esa sensación extraña, como la certeza de que, a partir de ahí, las cosas iban a cambiar. Y no para mejor. Al día siguiente, ya con el cuerpo adolorido y la cabeza a mil, recibí la visita de mi hija de Madrid. Llegó apurada, como siempre, hablando por teléfono con alguien del trabajo mientras intentaba sonreírme. Traía una bolsa con un pijama limpio, cepillo de dientes y un paquete de galletas que ella sabía que me gustaban. Se quedó en la habitación unos 20 minutos, hablando más de lo que escuchaba, y me informó, casi como si me estuviera dando una buena noticia, que había encontrado una residencia geriátrica particular en Chamartín, que aceptaba mi seguro médico. Dijo que sería lo mejor para todos, porque ella no tenía condiciones de cuidarme en casa, con los niños pequeños, el teletrabajo y Andrés siempre de viaje. Todavía intenté sugerir que, al menos al principio, me quedara unos días con ella, pero ella ya estaba de pie, recogiendo su bolso y diciendo a mamá, de verdad, esto es lo mejor. Me trasladaron a la residencia. Al final de esa misma semana, el lugar, a primera vista, parecía incluso agradable en paredes claras, jardín interior, personal uniformado, fuerte olor a desinfectante mezclado con perfume barato. Me pusieron en una habitación compartida con una señora llamada Pilar, que tenía Alzheimer y se pasaba el día entero llamando a su hermana muerta. La primera noche apenas pude dormir. Además del dolor en la pierna, mi pecho parecía oprimido, como si me estuvieran empujando fuera de mi propia vida. No. Era el hospital, no era una emergencia, aquello ya era el después, y yo no sabía bien qué hacer con eso. Pasé el día siguiente sin visitas, solo un mensaje de mi hija menor, enviando una pegatina de fuerza, mamá, y diciendo que intentaría pasar el domingo. Los días fueron pasando y yo me fui sintiendo cada vez más invisible. Las cuidadoras hacían lo que podían, pero con prisa, sin mucho tiempo para conversar. Empecé a fijarme en los detalles que nadie ve cuando solo va de visita a la comida. Insípida,
la radio siempre encendida a bajo volumen, el ruido de las televisiones de otras habitaciones, gente quejándose por la noche, gente olvidada. Mi hija de Barcelona enviaba mensajes esporádicos, a veces incluso automáticos, de esos que parecen copiados de otro chat. Un día me envió un feliz cumpleaños. Mamá, una semana antes de la fecha. Fue ahí donde me di cuenta de lo lejos que estaban ya, no solo físicamente, sino emocionalmente. Solo me percaté de que estaba realmente sola cuando empecé a conversar más con la señora Pilar, incluso cuando ella no tenía ningún sentido. Fue entonces cuando un rayo de sol, pequeño y casi imperceptible, comenzó a romper las nubes que se acumulaban dentro de mí. Era una enfermera nueva, recién llegada, con una sonrisa que parecía iluminar el pasillo gris. Se llamaba Elena al principio, ni me fijé mucho. Ella cumplía el protocolo, cambiaba los apósitos, traía las medicinas, pero, poco a poco, empecé a notar la diferencia. Elena no tenía la prisa de las otras. A veces, en lugar de solo entregar el vaso de agua, se sentaba en el borde de la cama por un minuto, preguntando cómo estaba de verdad, y no solo por formalidad. Un día, me encontró leyendo un libro de poesía de Antonio Machado y comentó sobre uno de los poemas que a ella también le gustaba. Fue la primera señal de que alguien allí me veía más allá del historial médico. Elena empezó a hacer pequeñas cosas que para mí significaban el mundo. Traía un periódico de fuera de la residencia, conversaba sobre las noticias, sobre los problemas en Válicas que yo tanto conocía, contaba sobre su propia vida, sobre sus sueños de abrir una pequeña floristería cuando se jubilara. Yo, que por tanto tiempo solo había escuchado las quejas y las prisas de mis hijas, me vi escuchando y siendo escuchada de nuevo. Ella no sabía mi historia completa, del divorcio, de los sacrificios, pero su presencia ya era un bálsamo. Lentamente empecé a sentir un poco de la vieja Marta, la profesora que se preocupaba, que observaba, que aún tenía algo que ofrecer. Pilar, en su mundo particular, seguía llamando a su hermana, pero ahora yo tenía a Elena, con sus conversaciones y su sonrisa que, poco a poco, se transformaban en una amistad improbable, pero profundamente necesaria. El dolor en la pierna comenzó a ceder, pero la herida en el alma era más profunda. Sin embargo, con Elena, las conversaciones se hicieron más frecuentes y con más sustancia. Ella percibió mi interés por los libros y me traía los que encontraba en la biblioteca de la residencia o que pedía prestados a amigos. Un día, durante una de esas conversaciones, le comenté sobre las dificultades que tenía para adaptarme a la rutina, a la falta de estímulo, al aburrimiento. Elena me escuchó con atención y, para mi sorpresa, sugirió: ¿sabes, Marta? Tenemos algunos voluntarios que vienen aquí a leer a los residentes, pero a veces faltan. ¿No te gustaría leerles a algunos de los otros pacientes? A aquellos que tienen dificultad para ver o que se sienten muy solos. La idea me tomó por sorpresa. Yo, la profesora de Vallecas, leyendo para otros ancianos en una residencia geriátrica, al principio dudé. Mi voz ya no tenía la misma firmeza de antes y no sabía si tendría paciencia. Pero Elena insistió con su dulzura. Solo inténtalo. Marta, es algo que haces tan bien, Ana, regañadientes. Acepté. Empecé con historias cortas. Luego pasé a novelas y hasta algunos poemas. Para mi sorpresa, algunos de los residentes, antes apáticos, comenzaron a mostrar interés, a hacer preguntas, a conectar conmigo a través de las palabras. El rostro de Pilar, a pesar de su confusión, a veces se iluminaba con un resquicio de memoria cuando yo leía algo que la remitía al pasado. Con el tiempo, percibí que, en lugar de solo estar siendo cuidada, yo estaba cuidando de alguna manera. Aquel era mi propósito. Estaba nuevamente en mi elemento, enseñando, compartiendo, trayendo un poco de luz a la vida de los demás. Las visitas esporádicas de mis hijas, cuando ocurrían, parecían cada vez más distantes e irrelevantes. Los mensajes automáticos de WhatsApp eran solo ruido. El vacío que ellas dejaron en mi corazón comenzó a llenarse, no por ellas, sino por un sentido de utilidad y conexión que yo había perdido. La residencia, que antes parecía un callejón sin salida, estaba convirtiéndose, de una manera torcida e inesperada, en un nuevo tipo de hogar, un lugar donde la Marta profesora, la Marta que siempre se entregó, podía finalmente encontrar un nuevo sentido, aunque sus propias hijas
la hubieran olvidado. La sala de lectura, antes silenciosa y oscura, se convirtió en mi nuevo campo de batalla, pero ahora un campo de victoria. Empecé a organizar sesiones de lectura más regulares, y Elena, en sus momentos libres, me ayudaba. Juntas, logramos convencer a la administración de destinar un pequeño rincón del jardín interior para que yo pudiera cultivar algunas plantas. Era un trozo pequeño de tierra, olvidado y sin vida. Pero para mí era como el renacimiento de un sueño antiguo. Plantaba semillas de albahaca, romero y algunas flores de colores que Elena traía de fuera. El olor a tierra mojada y el verde vibrante de las nuevas plántulas me traían una alegría que no sentía desde hacía años. Cuidar de ese pequeño jardín me recordaba mis días en Vallecas, mis plantitas en el balcón que tanto amaba. Era un acto de fe, una señal de que la vida, a pesar de todos sus dolores e ingratitudes, aún podía florecer. Algunos de los residentes, aquellos con más movilidad, comenzaron a acercarse al jardín para observar, para tocar las hojas, para sentir el olor de las flores. Hasta Pilar, en uno de sus raros momentos de lucidez, tocó un pétalo de margarita y murmuró algo sobre la infancia. La Marta que se sentía abandonada e invisible estaba transformándose. Yo seguía siendo la madre que sentía la falta de mis hijas, pero ahora ese dolor no me definía por completo. Con cada libro leído, con cada semilla plantada, con cada sonrisa intercambiada con Elena o con uno de mis alumnos residentes, sentía que estaba reescribiendo mi propio final. No era lo que había planeado, no era lo que había soñado, pero era un final con significado, con dignidad y, finalmente, con un poco de paz. La residencia, que un día fue el símbolo de mi abandono, se convirtió en el escenario de mi redescubrimiento. Y, paradójicamente, fue en la ausencia de mis hijas donde encontré la libertad para ser, nuevamente, la Marta completa. Fue una tarde de primavera, mientras regaba mis pequeñas flores en el jardín, que vi algo que me hizo detenerme. Una figura femenina, un poco titubeante, estaba parada en la entrada del jardín interior, mirando a su alrededor. Mi corazón dio un vuelco. Era Ana, mi hija menor, la de Madrid. No venía desde hacía semanas, y la última visita había sido tan rápida que apenas la recordaba allí. Parecía diferente, más pálida, con ojeras profundas. Venía sola, sin los nietos, lo que ya era una sorpresa. Me acerqué despacio, la regadera aún en la mano. Ana, llamé, mi voz un poco ronca. Ella se giró, y sus ojos se abrieron un poco al verme allí, de pie, cuidando las plantas, y no en la cama de la habitación. Vino hacia mí, y esta vez, sin la prisa habitual. Mamá, vine a verte, yo. ¿Yo? Te extrañaba. Su voz temblaba un poco, y noté que evitaba mi mirada. Se sentó en uno de los bancos del jardín, y yo me senté a su lado. El silencio se extendió por unos segundos, lleno solo por el canto de los pájaros y el murmullo distante de la residencia. Tu jardín está bonito, mamá, dijo finalmente, tocando una hoja de albahaca. Fue la primera vez que mostró algún interés en algo que yo estuviera haciendo allí. Le conté sobre Elena, sobre las lecturas, sobre cómo me había adaptado a la rutina. Hablé con calma, sin acusaciones, sin lamentos. Y para mi sorpresa, ella me escuchó. Cuando se levantó para irse, tardó más de lo habitual en despedirse. ¿Me abrazó? Fuerte, un abrazo que no sentía desde hacía mucho tiempo, y sentí una lágrima mojar mi hombro. Lo siento mucho, mamá, susurró por todo. No pregunté qué sentía, no quise saber la razón. Solo le devolví el abrazo, sintiendo una punzada de esperanza, pero también una extraña sensación de que, aunque ese abrazo fuera un comienzo, la Marta que yo era antes ya no existía. Yo me había reconstruido, y ese reencuentro, aunque tardío, era solo un capítulo más de una nueva historia que yo estaba escribiendo, con o sin la presencia de ellas. Los días que siguieron a la visita de Ana estuvieron marcados por una mezcla de reflexión y una sutil, pero persistente, esperanza. Ella volvió algunas veces, y las conversaciones, antes apresuradas y superficiales, comenzaron a tener más profundidad. Hablaba de sus hijos, de las presiones del trabajo, de la exhaustión que sentía. Por primera vez yo la veía no solo como la hija distante, sino como una mujer sobrecargada, quizás tan perdida como yo.
me había sentido un día. Yo le escuchaba, sin juzgar, ofreciéndole la sabiduría que la vida me dio. Un día, Ana llegó con una bolsa en las manos. De dentro, sacó una cajita de madera envejecida. Recordé que te gustaba tener esto cerca, mamá, dijo, con la voz casi en un susurro. Era mi costurero, aquel que estaba en la mesita de la sala, lleno de hilos de colores, botones antiguos y agujas. Lo había tenido durante décadas, y lo di por perdido para siempre cuando salí de casa. Tocar la madera pulida, sentir el peso de las pequeñas bobinas de hilo, me trajo una ola de recuerdos. Recordé las noches en que cosía los disfraces de carnaval de las niñas, los remiendos en su ropa, cada puntada dada con amor y paciencia. Era un trozo tangible de mi pasado, de mi hogar, que Ana había rescatado. El gesto, pequeño para algunos, fue un tsunami de emociones para mí. No fue un mensaje automático ni una visita protocolaria. Fue un acto de recuerdo, de cuidado. Al día siguiente, con la ayuda de Elena, quien se rió de mi entusiasmo con agujas e hilos, empecé a reparar un pequeño desgarro en la manta de Pilar a mis dedos. Antes rígidos por la fractura, parecían reencontrar la memoria de los movimientos. Mientras cosía, un pedazo de mi antigua vida, de aquella que se dedicaba a los detalles y a los cuidados, resurgía. Yo no sabía que me deparaba el futuro a mí y a mis hijas. La distancia emocional que se creó entre nosotras no se desharía de la noche a la mañana, pero allí, con mi costurero en las manos y el olor a tierra de mis flores en el jardín, percibí que la verdadera costura que importaba era la que yo estaba haciendo conmigo misma, punto a punto, reconstruyendo una vida que, a pesar de todo, aún valía la pena vivir. Los meses pasaron, y la vida en la residencia de Chamartín adquirió un nuevo ritmo para mí. Mis sesiones de lectura se convirtieron en un evento esperado por los residentes y mi pequeño jardín en un oasis de color y perfume. La relación con Elena se profundizó, y la enfermera, más que una compañera de trabajo, se convirtió en una hija de corazón para mí, siempre presente, atenta y cariñosa. Elena incluso traía a sus sobrinos pequeños a visitar mi jardín. Y la alegría de los niños corriendo entre las flores traía un calor especial a mi corazón de exprofesora. Ana, mi hija menor, comenzó a visitarme con más regularidad. No eran visitas largas, pero sí más atentas. Traía fotos de mis nietos, contaba historias de su escuela, y a veces hasta se sentaba en el jardín conmigo, observando las plantas y escuchando lo que yo tenía que decir. La culpa aún pesaba en sus hombros, pero la Marta que ella encontraba ahora era diferente, una mujer serena, fuerte y sorprendentemente feliz, a pesar de la circunstancia. La Marta que ella veía no exigía más disculpas o lamentaciones, solo presencia. Mi hija Mayo Ere, de Barcelona, continuó con sus mensajes esporádicos, pero, de vez en cuando, una llamada telefónica genuina ocurría, sin prisa, con un interés real sobre mi bienestar. Yo sabía que el tiempo y la distancia habían creado un abismo que no sería fácil de cruzar, pero ya no sentía el mismo dolor agudo. Mi vida ya no se definía por las ausencias, sino por las presencias que la llenaban. Yo, la profesora de Básicas, que un día pensé que moriría en la soledad del abandono. Descubrí que la vida, en su imprevisibilidad, me había ofrecido un nuevo capítulo, un capítulo de flores, de libros, de amistades improbables y de un propósito renovado. Pasaba mis días entre el jardín y la sala de lectura, enseñando y aprendiendo, cuidando y siendo cuidada por aquellos que, en medio de la rutina de la residencia, se habían convertido en mi nueva familia. El ruido de las televisiones y los gemidos de la noche aún existían, pero el silencio abrumador del abandono había sido reemplazado por el sonido suave del viento en las hojas de albahaca, por la risa de los niños en el jardín y, lo más importante, por mi propia voz, que había reencontrado su melodía. Yo no solo estaba viviendo, estaba floreciendo, un jardín de resiliencia y paz en el corazón de Madrid. Con el paso del tiempo, me convertí en una figura central en la residencia. No solo los otros residentes, sino también el personal, me buscaban para una palabra de consejo, un oído atento o un momento de tranquilidad en medio de la agitación del día a día. Mis sesiones de lectura se expandieron a pequeños grupos de conversación,
donde cada uno compartía sus memorias e historias, tejiendo un rico tapiz de experiencias. El jardín, antes un trozo de tierra olvidado, era ahora un oasis vibrante, cuidado con cariño por mí y, ocasionalmente, con la ayuda de algunos de los residentes más ágiles, las visitas de Ana, aunque aún espaciadas, se convirtieron en momentos de conexión real. Ella traía a mis nietos con más frecuencia, y yo los recibía con el mismo brillo en los ojos que cuando mis propias hijas eran pequeñas. Les enseñaba los nombres de las flores, les contaba historias de Vallecas y los hacía reír con mis recuerdos de la escuela. Los nietos, antes extraños, pasaron a ver en mí una figura de sabiduría y ternura, un puente hacia un pasado que nunca conocieron. Una mañana, mientras leía un poema de Machado a un pequeño grupo, la directora de la residencia se acercó. Marta, dijo con una sonrisa amable, el ayuntamiento está planeando un evento para homenajear a los educadores jubilados que continúan contribuyendo a la comunidad. ¿Nos gustaría mucho que representaras nuestra residencia y contaras un poco sobre el trabajo inspirador que haces aquí? Sentí el rubor subir a mi rostro. Hacía años que no recibía tal reconocimiento. El día del homenaje, en el salón principal del ayuntamiento, subí al escenario con la ayuda de Elena Nana, y mis nietos estaban sentados en las primeras filas, con los ojos llenos de orgullo. Yo, con mi voz que aún conservaba la firmeza de una profesora, pero ahora con la serenidad de quien encontró la paz, hablé sobre la importancia de la educación, no solo en las escuelas, sino en cada gesto de cuidado, en cada palabra de consuelo, en cada semilla plantada. Hablé sobre cómo la vida me llevó por caminos inesperados, pero cómo, incluso en la adversidad, es posible encontrar un nuevo propósito. No mencioné el abandono ni el dolor. Hablé de la resiliencia, del redescubrimiento y del poder de la conexión humana. Al final, cuando los aplausos resonaron por el salón, sentí un calor en el pecho. No era el calor de la rabia o del dolor, sino el calor de un legado, de una vida bien vivida. Yo había construido mi propio final, no el que esperaba, sino uno mucho más rico y lleno de significado. Mi historia, antes de soledad, se convirtió en un himno a la fuerza y a la capacidad humana de encontrar la luz, incluso en los lugares más improbables. Y allí, en el centro de Madrid, bajo los ojos atentos de mi hija y mis nietos, yo sabía que mi historia estaba completa, pero mi legado apenas estaba empezando a florecer de verdad.